Le pregunto cómo se siente y él me dice que está bien, pero veo que hay mucha ansiedad. Y de pronto me dice es que no soporto el llanto de ese niño. Justamente ahí es cuando se abre esa grieta de la que te hablaba. Y es cuando él en ese momento revela su mayor secreto. Parece que en la sierra llovió y la señora no pudo regresar a su casa. Y allá como a las 12 de la noche, él se queda dormido. Cuando él despierta son las 6 de la mañana y cuando él voltea a ver a su hermano, estaba muerto. Bienvenidos una vez más a Esencial Casos. Mi nombre es Selene Sebastián. Hoy estamos con el psicoterapeuta Ruslan Méndez, quien viene a contarnos uno de los muchos casos que ha tratado en su consultorio, esos casos que son increíbles de pensar que puedan suceder y que muchas veces vemos en las películas, novelas o series, que muchas personas están viviendo y que él lo ha vivido de viva voz con sus pacientes. ¿Qué tal, Ruslan? Hola, ¿qué tal, Selene? Qué gusto estar aquí. Bien, pues hoy les voy a contar uno de los casos más emblemáticos de mi carrera. Es uno de los casos iniciales, el caso 0322. Es un caso muy particular, aprendí mucho de él y espero que tú, la gente que nos escucha, pueda aprender también mucho de este caso. Así es. Bien, este es el caso de Raúl, este sujeto de 56 años, es un hombre hasta cierto punto con una apariencia tierna, llega a consultorio hablándome de que desde hace mucho tiempo está padeciendo de ansiedad, ataques de pánico y agorafobia, que es como la reacción ansiosa frente a ciertos lugares en particular donde se siente amenazado, a veces se siente angustiado. Entonces la angustia lo acompaña todo el tiempo. Esta angustia que a muchas personas constantemente les agobia. Muchísima gente se habla y se queja de este sentimiento, pero Raúl lo sentía todos los días. Le costaba mucho trabajo dormir, tenía pesadillas. Entonces cuando empiezo a hablar con él necesita ayuda. Me parece que él cuando empieza a hablar conmigo se muestra muy sincero y empieza a contarme lo difícil que ha sido para él este proceso de manejar la ansiedad. 55, 56 años tenía y se casó con una mujer de 35. Algo que me llamó la atención cuando platicaba con él, porque cuando uno se casa, entre otras cosas, uno quiere construir una familia, ¿no? Este hombre se casa muy tarde, se casa a los 52, tenía 4 años de casado. Y antes nunca tuvo una relación, tampoco tuvo hijos. Eran cosas que me llamaban mucho la atención. Así que a través del proceso de terapia uno va haciendo preguntas. Estas preguntas muchas veces tienen la intención de obtener más información que te permita ir teniendo un panorama, una imagen mucho más clara del paciente y poder tener herramientas con lo que uno puede ayudarle. Le empecé a hacer preguntas y él siempre muy abierto contestaba. Se casó con una mujer de 35 que fue como él decía, la que me pudo soportar. Aunque a mí me parecía, te repito, un hombre dulce y tierno, que es difícil, digo, que te diga esas palabras porque habitualmente no encuentras hombres ni tan dulces ni tan tiernos, pero él era como un niño. Eso también me llamaba la atención. Platicando con él, toda la sesión fue muy agradable. Mi intención era crear un diagnóstico que me permitiera empezar a diseñar un plan de terapia y poderlo ayudar tan pronto como pudiéramos. Así que trabajamos en eso. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue que me dijo que él no quería tener hijos, que él tenía un conflicto con su esposa porque su esposa quería ser madre y él no había contemplado jamás en su vida esa condición. Así que estaba de alguna forma en esta fricción con su pareja y él se sentía de verdad genuinamente preocupado. Quería ayudar a su pareja, pero decía, es que eso es más fuerte que yo. No es algo en lo que yo haya pensado jamás, no quiero ser papá. Terminamos la sesión, nos despedimos con la intención de verlo pronto y a los pocos días regresó a terapia. Seguimos haciendo recabación de información y empecé a enterarme de muchas otras cosas, como por ejemplo que había vivido en la zona de la sierra de Oaxaca, estas casitas que habitualmente están una y después de 1 kilómetro hay otra. Muy solitario creció, ¿no? Alejado como de la ciudad o exacto, ¿no? Pueblo. Muy alejado de todo, ¿no?
Su mamá no conocía a su padre y su mamá trabajaba muy duro para mantenerlos de alguna forma adelante, sacándolos adelante, ¿no? Su mamá recogía leña, la vendía y con lo que ganaba, llevaba la comida a casa. Y bueno, más o menos por ahí estuvo. Él estudió para maestro, entonces él se gradúa de maestro y finalmente trabaja con chicos, maestros de primaria. Muy contento con eso también. Bueno, termina la segunda sesión, ya tenía toda la información, aún no encontraba con tanta claridad de dónde venía esta situación. La raíz de por qué él como que estaba viendo esta ansiedad y por qué también él no quería ser papá, ¿no? Sí, o sea, todavía no tenía todos esos datos, pero bueno, tenía confianza en que en la próxima sesión algo aparecería. Incluso me acuerdo que esos días me tomé el tiempo, porque a veces uno tiene que hacer eso, tomar tu caso, leerlo una y otra vez, tratar de ir como armando la historia para encontrar la grieta donde tú puedes entrar. Qué bueno que mencionas eso, porque muchas veces nosotros cuando acudimos a citas, como que queremos ya en la primera sesión que nos digan lo que tenemos que hacer para solucionar nuestro problema, ¿no? Pero ya que lo mencionas, es como que ustedes tienen que tener como más información y eso no se obtiene en la primera, ¿no? Para saber como qué proceso vamos a llevar. Claro, porque siempre lo digo, en la terapia, lo que nosotros muchas veces vemos mientras tú hablas es lo que dice tu cuerpo, porque no todo lo que dice la palabra es cierto. A veces las palabras sí sirven para esconder procesos mucho más complejos y eso te va a quedar claro a continuación. Okay. Llegó ese día muy esperado, lo recibí, te repito que te cuento esta historia queriendo decirte que este caso para mí fue muy especial y lo guardo en mi baúl emocional de los recuerdos, porque para mí este caso fue uno de los casos de los que más he aprendido. Bien, llegó la tercera sesión, yo la esperaba con muchas ganas, como siempre, muy amable, se sentó y pensé que debíamos hacer un ejercicio de respiración para empezar a sensibilizarlo. Cuando intento hacer este proceso, había un niño afuera de la clínica que lloraba porque lo iban a vacunar. Justamente su llanto era fuerte, pero normalmente eso no, siempre está como en segundo plano. Sí. Lo que me llama la atención es que se empieza a mostrar muy inquieto. Le pregunto cómo se siente y él me dice que está bien, pero veo que hay mucha ansiedad. Algo estaba pasando y de pronto me dice, es que no soporto el llanto de ese niño. No soporto que esté llorando el niño. Y sí, el niño lloraba, pero me parecía algo muy extraño. Me acerco a él y le digo, ¿qué sucede contigo? ¿Qué sientes? Descríbeme lo que estás sintiendo. Me dice, siento muchas ganas de llorar. Y en ese momento le tomo el hombro, lo aprieto un poco y se rompe a llorar. Empieza a llorar muchísimo. Está con los ojos cerrados, llorando. Justamente ahí es cuando se abre esa grieta de la que te hablaba. Y es cuando él en ese momento revela su mayor secreto. Ese secreto que muchas veces es doloroso y avergonzante y que para poder continuar en la vida tenemos muchas veces que reprimir. Él había reprimido un recuerdo que ese niño allá afuera, sin conocerlo, se lo estaba trayendo de regreso. Empieza a llorar y me dice, mi hermano se murió. Wow. Le pido que me dé detalles, ¿qué está pasando ahí? Él sigue con los ojos cerrados y empieza a decirme que tiene 7, 8 años y que está en casa esperando a su mamá porque no ha llegado con la comida. Comían al día. Todos los días su mamá traía la comida del día. Una vez al día comían. No había más para ellos. Una vez al día. Y su hermano, que tenía 9 meses, lloraba y lloraba todo el día justamente porque tenía hambre. La mamá se lo dejaba a él y se iba a buscar leña. Pasaba todo el día en el cerro, en el pueblo donde vendía y traía los alimentos ya como a las 6 de la tarde. Pero un día no regresó. Parece que en la sierra llovió y la señora no pudo regresar a su casa. Él se quedó con su hermano a las 6, dieron las 7, dieron las 8. El niño lloraba y lloraba de hambre. Él lo cargaba
y trataba de consolarlo. Le decía, ya hermanito, ya duérmete, pero el niño no se dormía, lloraba y lloraba, y allá como a las 12 de la noche, él se queda dormido. El niño seguía llorando, pero él, siendo otro niño también, se queda dormido queriendo calmar a su hermano. Cuando él despierta, son las 6 de la mañana, despierta porque su madre está llegando en ese momento. Le toca el hombro, y dice, hijo, ¿qué pasó? Y en ese momento él se despierta, está recargado en una especie de cama sobre la pared con su hermano en brazos. Hijo, ya llegué, perdón, la mamá le dice. ¿Y tu hermanito qué pasó? Y cuando él voltea a ver a su hermano, estaba muerto. Lo impactante que fue para ese niño de 7 años, como el que su hermano se haya muerto en sus brazos. Sí, lo que realmente él decía eran muchas cosas, se sentía culpable. Sí, Él sentía que él no salvó a su hermano. Él pensaba, si yo no me hubiera dormido, mi hermano estaría vivo. Sí, sí. O sea, pero el niño murió porque De hambre. de hambre. De hambre. Ahorita que platicas esta historia, pienso que es la historia de muchas personas que vivieron o que siguen viviendo el hecho de que, pues, vivir en extrema pobreza, el no tener que comer y que muchas veces los hermanos mayores cuidan de los bebés de sus otros hermanos, ¿no? Claro. Sí, fue dolorosísimo porque, por otro lado, él sentía que, aparte de que se durmió, abandonó a su hermano. El sonido del llanto lo acompañó toda su infancia. Dice que dormía y despertaba escuchando a niños llorar, que a veces solo eran alucinaciones auditivas, porque en realidad no estaba pasando. Sí. Así que en algún punto él bloquea este recuerdo y siguió su vida, siguió creciendo, y en algún momento apareció la ansiedad en su cuerpo, en sus relaciones, y empezó a entender que no quería ser padre porque no quería conectar con bebés, no quería conectar con niños. Era un amargo recuerdo que no tener hijos le ayudaba a no tocar ese dolor. O no escuchar ese llanto que le recordaba a su hermano. Y que estaba en ese momento escuchando allá afuera. El niño allá afuera seguía llorando y él lloraba con él. Le generaba mucha angustia. Entonces empezamos a trabajar terapia. Ahí fue donde, a través de ejercicios muy prácticos como terapia cognitivo-conductual, terapia gestal, utilizamos mucha terapia gestal, con esta capacidad de poder ayudarlo a tener estos viajes subconscientes, meditaciones guiadas, hasta lograr crear un proceso de sanación de niño interior. Uh-huh. En este proceso, recuerdo que en el ejercicio lo llevamos subconscientemente hacia el recuerdo más doloroso, el día en que su hermano murió. El encuentro fue muy emotivo. Cuando él se encuentra con su hermano, durante el proceso de terapia, él lo puede mirar y él empieza a hablar con su hermano, empieza a decirle que lo lamenta mucho, que lo perdone, que él no quería dormirse, que él se durmió, pero él no tenía la intención de dormirse. Perdóname, hermano, le decía una y otra vez, insistía. Terminamos ese día la sesión y a los pocos días, cuando él regresa, me cuenta que había tenido algo que se llama parálisis de sueño. Seguro has escuchado de eso, porque mucha gente le llama que se le sube el muerto. Sí, ese término, sí. Sí, bueno, se llama parálisis de sueño. Cuando tienes mucho estrés, hay una parte mientras duermes, hay una parte de tu mente que entra como inconsciencia. Es como que te das cuenta que estás durmiendo, pero no te puedes mover. Uh-huh, sí. Y ahí se mezcla la realidad con la fantasía. Cualquier cosa que estés soñando, puedes sentir que es real. Sí. Dice que en ese sueño de paralizado, se apareció un niño mayor, y que le decía con señas, ya no llores. Y eso a él le dio mucho miedo. Entonces cuando regresa a terapia me dice, ya no quiero venir a terapia porque me pasó esto, soñé esto y me dio mucho miedo, no sé qué estamos haciendo. Sí. Le ayudé a entender
de lo que se trataba. Tuvimos un par de sesiones más y en la última sesión él logra conectar con su hermano de tal manera que él, cuando despierta del ejercicio, me dice, mi hermano me sonrió y se despidió de mí. Y de manera natural, en el ejercicio él pudo ver a su hermano alejándose. Entonces encontró en ese momento cierta paz, que gradualmente fue mejorando con el paso de los días, con el paso de las semanas. No habían pasado ni 6 meses cuando él, que viajaba mucho a Oaxaca, siempre iba manejando su esposa con él. De regreso, pensó en que debería pasar cerca de su pueblo, por donde él vivió. Algo que sentí es que él ya había manejado y superado toda esa historia, ¿no? Estaba listo para volver a ese lugar donde creció, porque desde que salió de ahí nunca más volvió. Así que me cuenta su esposa, ella no lo pudo hacer, que de regreso pasaron cerca de donde él vivió, quería recordar esos paisajes, y que muy cerca de ahí, yendo en el auto, él se infarta y muere. Wow. Murió a menos de 100 metros de su casa. O sea, antes de llegar a donde él vivió de niño. Sí. Entonces me dice la esposa, es sierra, no hay hospitales, no hay médicos, Sí, no hay nada. No tenía a quién pedirle ayuda. No sabía cómo hacerlo. Y tuve que venirme hasta acá, con el cuerpo de mi marido No, inerte. qué impactante. 7 horas de viaje con su esposo a un lado. Sí. Dice que en ese proceso, que en ese tiempo de manejo cruzando la sierra, tuvo tiempo de pensar, de llorar, de volver a pensar, de volver a llorar, hasta que entendió que su marido había partido y ella decidió pensar que se había ido en paz, como en un reencuentro con su historia, con su pasado y con aquel hermano al que él no le pudo salvar la vida. Que logró sanar esto que había cargado por más de 40 años, ¿no? Así es. Y que de cierta manera pues sí le afectó. 50 años, de hecho, Selene. Sí. Casi 50 años. O sea, cómo cuando uno reprime algo que ha vivido tan fuerte como eso que vivió Raúl, es que afecta a tu futuro, porque él pues no quiso tener hijos, o sea, sí logró casarse, pero dices que se casó a los 50 y tantos. 52 años. Sí, o sea, pero el hecho de que él haya decidido ir a terapia, tal vez porque estaba pasando por ansiedad, como que eso hizo que él pudiera sanar y que pudiera estar bien consigo mismo, ¿no? Y volver a regresar. Tal vez no alcanzó a llegar a su pueblo, al donde él vivía, pero el hecho de tomar la decisión de, pues vamos, ¿no? El poder enfrentar ese miedo que durante más de 50 años o casi 50 años vivió, cargó con eso, ¿no? Sí, alguna vez me dijo una maestra de Guadalupe Amezcua, me comentaba, alguna vez me dijo, cada quien llega a terapia cuando tiene que llegar, en el momento preciso. Y creo que él llegó en un momento preciso. Así es. Cerrar su ciclo justo antes de partir. Y ese es el caso que te decía más importante en los inicios de terapia, porque me enseñó muchísimo a entender y sobre todo a aprender a acompañar. Termino haciendo terapia con su esposa, que al final también tiene que hacer su duelo. Claro. Y poder dejarlo ir, Sí, para sí. continuar su vida. Así Aún me la es. encuentro, aún la saludo de vez en cuando y la veo cómo ha continuado su vida, pero fue un proceso muy, muy emocional que nos enseñó a mí en general y a su esposa que a veces, incluso cuando el amor por la gente que pierdes es muy grande, a veces es difícil poder cargar con eso en la vida. Sí. Pero cuando se mezclan la culpa y la impotencia, se vuelve muy doloroso, muy traumático. Este tipo de casos, ¿cómo te impactan al tratarlos?
Realmente cuando esto pasó, yo también tuve que trabajar mi duelo. Le había tomado no solamente afecto, en ese momento para mí fue brutal, una especie de flashazo que me deja paralizado, no lo podía creer cuando me entero. Aunque te debo decir que cuando yo me voy avanzando con él y me doy cuenta de que su hermano había muerto en sus brazos, eso fue un dato que jamás te enseñas en la universidad, eso tú no te lo enseñas, no lo ves, no es algo en lo que tú estás pensando te va a tocar vivir. Es uno de los dolores más fuertes porque a mí me toca ponerme en ese momento como el niño de 7 años que fue. ¿Puedes imaginarte el dolor que él sintió? ¿Te puedes imaginar lo que ese niño vivió toda esa noche? Sí. Y las siguientes noches con culpa, Sí. sintiendo que su hermano murió de hambre. ¿Puedes imaginar las veces que él tuvo hambre o vio niños en la calle, lo que debió sentir? La impotencia, la barbaridad de emociones mezcladas, devastando cualquier condición, sueño o esperanza que tengas. Es decir, ¿cómo podrías crecer? Y él creció, pero ¿cómo podría uno crecer y salir adelante y tener fe en la vida cuando has vivido algo tan bizarro, tan fuerte? Tan doloroso, ¿no? Sí, a mí me marca su pérdida, pero me marca mucho más el niño que fue, ese niño de 7 años que tuvo que enfrentar la muerte de su hermano sin entender cómo, ni con herramientas que le pudieran servir para aliviar un poquito el dolor. Sí, cómo Sí, vivió fue duro. durante mucho tiempo con eso, ¿no? Sí, así es. Gracias, Ruslan. Gracias por compartirnos una vez más uno de los tantos casos que tienes y que has vivido de la mano de tus pacientes. Esperemos que les pueda ayudar a muchas personas que han vivido algún caso similar y que pues puedan buscar ayuda. No, gracias a ti. Y, bueno, es mucho el dolor, es mucho la gente que allá afuera vive experiencias como estas y a veces mucho más dolorosas, y sin embargo siempre tenemos la responsabilidad de hacer algo con esas emociones. Así es. Gracias a ti. Gracias.